Su lugar, hermanos, muchas gracias. Hechos capítulo 1. Por favor, vamos a ir a Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. Versículos 1 al 8, por favor, permítame. Bueno, voy a permitir que todos se encuentren el pasaje, Hechos capítulo 1. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen en la lectura del versículo 1 al 8. Creo que se cerró un poquitito el calor, no sé si podemos, ¿mande? Lo podemos poquito. Si tienen frío, más en las señas. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos, por favor, este pasaje, Hechos 1, versículos del 1 al 8. Juntos, por favor, leamos este pasaje. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. La iglesia, hermanos, es el instrumento que Dios tiene en esta tierra para cumplir sus planes. Obviamente la trina deidad está presente y Dios siempre es omnipresente en todas partes. Pero Dios ha querido y le ha placido que la iglesia sea el instrumento de Dios aquí en la tierra para cumplir sus planes. El libro de los Hechos es una manifestación de cómo es que la iglesia es ese instrumento de parte de Dios. Así que vamos a ver y a observar durante estos próximos domingos cómo es que la iglesia debe o se ha convertido en el instrumento de Dios para cumplir sus planes eternos. Hoy veremos en esta mañana, en Hechos capítulo 1, versículo 8, la implementación de los planes del Señor. Se llaman misiones. La implementación del plan del Señor se llama misiones. Tenemos que recordar, hermanos, que misiones no es un programa de nuestra iglesia como los programas que tenemos cada mes o cada día especial, no. El mes de misiones no es un programa necesariamente y únicamente nada más para recordarlo en el mes de octubre, no, o en el mes de octubre.
tenemos que entender, hermanos, que en octubre hacemos un énfasis sobre la obra misionera, pero si la obra misionera no se convierte en el objetivo y en el propósito de esta iglesia, y si lo perdemos y lo vemos reducido cada vez más y cada vez más, al punto que no solamente estamos dejando de enviar misioneros, sino al punto en que también estamos dejando de apoyar a esos misioneros y dejamos de orar por esos misioneros, entonces el propósito de esta iglesia no se cumple, y no hay razón por la cual deberíamos reunirnos en este lugar. No deberíamos reunirnos. Si nuestra visión, hermanos, no es enviar misioneros, si nuestra visión no es apoyar a esos misioneros, si nuestra visión no es orar por esos misioneros y estar expectantes de la obra que Dios está haciendo a través de ellos, entonces no hay razón que tengamos que reunirnos en esta iglesia. El inicio, hermanos, de la iglesia es sumamente importante entenderlo, porque fue fundamental para el desarrollo y el cumplimiento de lo que era su misión. Ahora, si entendemos bien el inicio de la iglesia como fundamento para ese desarrollo y cumplimiento de la misión de la iglesia, entonces también entenderemos por qué de la continuidad de esa iglesia hasta hoy día con nosotros aquí en la Iglesia Bautista Juarense. Tal es la importancia, hermanos, del inicio de la iglesia, entender cómo fue el inicio de la iglesia, que nosotros no estaríamos aquí reunidos 21 siglos después si dicho inicio no hubiese sido el adecuado. Si el inicio de la iglesia no hubiera sido el adecuado, no estaríamos reunidos aquí hoy 21 siglos después. Bueno, algunos de ustedes dirán quizás tenía que ser adecuado ese inicio porque es el plan del Señor. No era cualquier hombre que estaba tratando de poder llevar a cabo el plan de Dios. No era cualquier hombre el que estaba intentando establecer la iglesia, porque si el hombre hubiera sido, hubiera fallado, pero era Dios quien estaba iniciando su iglesia y por tanto controlaba todo y no había problema y no había posibilidad de que Dios hubiera fallado en ese intento. Pero si bien es cierto, hermanos, esta verdad, hay algo que no debemos olvidar ni dejar de lado, porque hemos aprendido en todo este tiempo, que no existe posibilidad de que los planes de Dios se frustren, porque Dios es un Dios soberano. Eso quiere decir que no existe una oposición y una lucha que pudiera frustrar los planes de Dios. Pero también quiere decir que siempre ha existido oposición y lucha para llevar a cabo estos planes. La Biblia, de hecho, hermanos, es un recuento de cómo el plan de redención de Dios se llevó a cabo a pesar de todas las oposiciones, de todas las formas posibles que el mismo diablo y la naturaleza depravada del hombre intentó oponerse a estos planes. Y por ello vemos en cada historia de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, cómo es que hay lucha y hay contienda para que los planes de Dios no se lleven a cabo. Pero precisamente como vemos en esta historia bíblica de la redención, en lo que Dios nos ha dado en su palabra, vemos cómo gente se opone y cómo el diablo mismo intenta oponerse a los planes de Dios. Precisamente vemos aunada a esa historia, y es dada de esta manera, así, para mostrar la depravación y la maldad de todo el hombre, vemos aunado a todo esto el hecho mismo de que Dios se levanta siempre victorioso y grandioso sobre cada una de estas oposiciones. No hay manera que los planes de Dios no se puedan cumplir. No hay forma. No hay manera que los planes del Señor dejen de cumplirse. Se van a cumplir. Pero Dios le ha placido mostrarnos y manifestarnos cómo es que el hombre se opone, cómo es que en su maldad el diablo mismo se opone. Y no para mostrarnos qué tan malos son, sino para mostrarnos que no pueden hacer nada, absolutamente nada, para oponerse a un Dios soberano. Y por eso cuando usted ve la Biblia y la lee todos los días, debe verla bajo dos perspectivas. Uno,
cómo se está oponiendo continuamente el diablo y el hombre a los planes de Dios, y dos, cómo surge y cómo se levanta Dios victorioso y grandioso. El propósito de la historia bíblica es mostrarnos a un Dios glorioso, a un Dios que se sobrepone, que se levanta victorioso sobre toda oposición. El propósito de la Escritura es mostrarnos a ese Dios glorioso, y los hijos de Dios en todos los tiempos debemos alabar y glorificar a nuestro Dios por ello. En Isaías 26, 13, 15 dice lo siguiente: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Miren, ¿cómo se manifiesta Dios glorioso? Precisamente en medio de la oposición, en medio de la maldad del hombre, en medio de lo que el hombre intenta hacer y quitar y no cumplir los planes de Dios, en medio de un diablo mismo que intenta oponerse a Dios. Dios siempre se levanta glorioso, y nosotros deberíamos observar eso perfectamente. Deberíamos ver, no como si fuera algo meramente natural, sino cada vez expectantes de cómo Dios en medio de la dificultad se levanta. Y no solamente en la historia bíblica, sino en toda la historia de la humanidad. Y hasta nuestros días nosotros deberíamos de observar que cuantas veces, hermanos, en esta iglesia ha habido oposición para cumplirse los planes de Dios, Dios siempre se levanta glorioso. No es el hombre victorioso, no es el ensalzamiento del hombre, es Dios siempre glorioso. Yo al menos puedo testimoniar en estos 20 años en esta iglesia cómo Dios se ha levantado glorioso sobre toda la incapacidad nuestra para hacer su obra, nuestra imposibilidad para cumplir los planes de Dios. Y Dios se levanta siempre glorioso. A Él sea la gloria y la honra siempre, hermanos. Ahora, entendiendo que los planes de Dios se cumplen sí o sí, debemos saber y conocer las dificultades que esto presenta para que nosotros podamos valorar, guardar y amar todo lo que Dios hace. Mire, no se trata simplemente de que diga, tú debes amar la obra misionera. No. La vas a amar en el sentido que veas cuánta oposición hay para hacerla. Miren, quizás tenemos 10 años o 7 o un poco menos, 7 años, que no sale un misionero de nuestra iglesia. Hubo una temporada en que tenemos muchos misioneros, gente diciendo, quiero ir a la obra misionera, quiero cumplir el mandato del Señor. Tenemos 7 años que no se levanta alguien diciendo, quiero cumplir el plan del Señor. Y yo no sé cuánto va a durar más tiempo así en nuestra iglesia, en esa sequía de obreros del Señor. Pero el día que se levante alguien y diga, quiero ir yo quiero cumplir el mandato del Señor, creo que todos nos sentiremos gozosos y alegres, ¿no, hermanos? Creo que todos prorrumpiremos con un amén, gloria a Dios por eso, porque alguien rompió esa sequía, porque alguien rompió quizás esa comodidad y decir, yo voy. Ahora, lo que he pensado y he dicho, hermanos, es que si yo mismo no estoy dispuesto aquí a ir, yo mismo como pastor, si tú, Eder, con tu familia no estás dispuesto a salir también de aquí, los que estamos aquí al frente, no estamos dispuestos a salir, ¿cómo esperamos que la gente de nuestra iglesia lo esté? Así que he estado orando a Dios y pidiendo a Dios, Señor, si es tu voluntad, tómame a mí, llévame a mí a donde tú quieres. Si tú quieres que yo sea el que comience, que así sea. El nombre de Dios sea glorificado en ello. La oposición, hermanos, hace que valoremos y amemos lo que Dios está haciendo. Así que desde el punto de vista humano, el inicio de la iglesia presentó 3 serias dificultades. El inicio de la iglesia presentó 3 serias dificultades, las cuales voy a analizar durante las próximas semanas
Porque si nosotros no observamos la manera en que la iglesia pudo comenzar como una base fundamental para lograr misiones, quiero decir, hermanos, que si nosotros no alcanzamos a ver esto claramente, entonces nuestra iglesia seguirá siendo una iglesia muy cómoda que se conforma con tener una lista los días jueves para orar por los misioneros y mandar y apoyar la obra misionera con algún dinero que apartamos para eso, pero no más, hasta ahí nos quedaremos. Yo oro a Dios y pido a Dios que alguien de nuestra iglesia, sea yo o sea alguien más, Dios levante para cumplir el propósito de la iglesia. Pero si no logramos entender esto, cómo inició la iglesia y cómo hubo una dificultad en ello, entonces no podremos valorar tal cosa y no podremos amar. Y si yo no amo lo que Dios hace, entonces no puedo amar la obra misionera. Si yo no amo lo que Dios está haciendo, ¿cómo puedo amar la obra misionera? Hay 3 serias dificultades que presentaron el iniciar la iglesia. La iglesia inició fundamentándose en el ministerio de Cristo, se instituyó cuando Cristo murió, pero la iglesia fue funcional y comenzó a funcionar en el día de Pentecostés. Y hay 3 serias dificultades que llevaron a cabo para que la iglesia comenzara a ser funcional. Primera, es que su fundador había muerto. Su fundador estaba muerto, entonces era imposible que la iglesia funcionara porque el mismo fundador de esa iglesia había muerto. Segundo, no había venido aún aquel que iba a dotar de poder y de una personalidad espiritual a la iglesia para que ésta no fuera simplemente un grupo de amigos o de camaradas, ni un grupo elitista, ni una cofradía de religiosos que se reunían para hacer alguna cosa y adorar a Dios. No, faltaba la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que viniera sobre la iglesia para que fuera realmente una iglesia funcional. Así que había 2 dificultades serias. Había muerto el fundador y el Espíritu Santo no venía. Y tercero, la tercera dificultad es que aún hacía falta un elemento humano para que la iglesia pudiera funcionar. Aún hacía falta un elemento humano. Ahora vamos a ver durante estas semanas cómo es que Dios se levanta glorioso, grandioso, sobre las dificultades para que podamos tener hoy día una iglesia gloriosa que honra a Dios y que debe vivir sin mancha en este mundo a fin de glorificar y honrar a su Dios. Vamos a ver durante estas semanas cómo es que el Señor venció estas 3 dificultades para que entonces nosotros a partir de ese entendimiento comencemos a amar lo que Dios hace. Y cuando cada creyente que está aquí presente comience a amar lo que Dios hace, entonces es muy probable que Dios comience a tomar gente de nuestra iglesia para cumplir el propósito de la iglesia. Veremos entonces cómo Dios soluciona estas 3 dificultades. Y lo que haré esta mañana es definir varios conceptos de manera muy sencilla en esta mañana como algo preparatorio para lo que vamos a ver. Primero, tengo que definir algunas cosas importantes porque aunque se supone que lo debemos saber, no debo suponerlo totalmente porque probablemente algunos estén todavía confundidos con algunas cosas o no estén todavía bien entendidos lo que significa. En primer lugar, debo definir qué es la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo que han sido redimidos y que se reúnen con el propósito de capacitarse para cumplir los planes de Dios. De manera sencilla, estoy definiendo, no quiero definirlo teológicamente ni muy doctrinalmente, pero la iglesia es el grupo de creyentes en Cristo que han sido redimidos y que se reúnen con el fin de capacitarse para cumplir el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Cuál es ese plan de Dios para la iglesia? Bueno, estoy seguro que si les pregunto ahorita de manera a todos ustedes que algunos de ustedes me contestaran, estoy seguro que voy a recibir varias respuestas diferentes y les quiero decir que todas ellas van a ser correctas. Todas las respuestas que ustedes me den, en la mayoría creo que serán correctas sus respuestas. Porque si me dicen
que uno de los propósitos de la iglesia o el plan de Dios para la iglesia es que se reúna para adorar a Dios y glorificar su nombre, eso es correcto. Pero estaríamos diciendo que ese es el carácter que debe mantener la iglesia. La iglesia viene aquí a no ser camaradería, no a hacer comercio, no a tener una sociabilización. La iglesia viene aquí principalmente en su carácter a adorar al Dios santo y glorioso. Le venimos a adorar y ese debe ser el carácter que debe imperar en esta iglesia por encima de cualquier otra cosa. Así que es correcto. Y si alguien me dice que el plan del Señor es precisamente que vengamos a esta iglesia y aparte de adorar podamos ser capacitados y crecer en la gracia del Señor, también eso es correcto. Yo quiero ser capacitado y vengo a crecer en la gracia de Dios para vivir una vida que honre a Dios donde quiera que yo me mueva. Eso también es correcto. Pero a eso le llamaríamos precisamente lo pragmático de la iglesia. Es decir, lo que me sirve venir a reunirme aquí. ¿Para qué me sirve el estar aquí reunido? Bueno, aparte de adorar al Señor, que es el carácter que debo mantener, me sirve para capacitarme y para crecer en la gracia del Señor y para poder vivir una vida en todos los ámbitos donde yo me desarrollo, ya sea en mi familia, sea en el trabajo o donde quiera que yo me mueva. De esta manera lo haré y eso diríamos que es lo práctico de la iglesia. Para esto te sirve y deberías procurarlo y deberías hacerlo y ser asiduo y ser constante. Y si le puedo añadir, y ser puntual también. Pero es correcto, está bien. Pero respecto al propósito de la iglesia, respecto al por qué el Señor conjuntó a un grupo de personas redimidas, entonces estamos hablando del propósito de la iglesia, el plan que Dios tenía tiene que ver con el propósito de la iglesia. Entonces tenemos que decir por qué Dios le plació salvar a personas y luego reunirlas en un grupo y por qué no simplemente de manera individual hoy día trata con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le quisiera tener a un grupo de personas reunidas? ¿Para qué? ¿Por qué no simplemente las ama? ¿Por qué no simplemente cada uno de nosotros anda por donde quiera que pueda estar, en su casa o en cualquier otro lado, y evangeliza a alguna persona y le habla de Cristo, y simplemente a partir de ahora Dios trata con cada persona de forma individual? ¿Para qué los quiere tener reunidos como iglesia? Bueno, respecto a este asunto, entonces tendremos que saber por qué Dios quiere a un grupo de personas reunidas llamada iglesia bajo un pacto doctrinal en una localidad y luego les da un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el propósito de la iglesia es cumplir el plan del Señor. Y una vez volvemos a lo mismo. Bueno, ¿y cuál es ese plan? Porque les diré lo siguiente, que de manera individual la iglesia o de manera individual cada creyente no puede cumplir el plan del Señor. Así que Dios le plació reunir a un grupo de personas, conjuntarlas bajo un pacto doctrinal. ¿No somos ecuménicos? Un pacto doctrinal. Y luego bajo ese pacto doctrinal, entonces Dios le dice, ahora cumplan mi plan. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cómo se llama ese plan? Bueno, ese plan se llama la obra misionera. Ese plan se llama la obra misionera. Entonces, puedo decir, adelantándome hacia el final de esto, una iglesia que se reúne, adora a Dios, se capacita para poder hacer crecer a sus miembros en toda el área de su vida, pero que no cumple o que no hace la obra misionera, ¿es en realidad una iglesia funcional? ¿Es en realidad una iglesia funcional? No lo es. Sí es una iglesia, porque están reunidos los creyentes redimidos, porque honran a Dios y glorifican a Dios.
pero no es una iglesia funcional porque no está cumpliendo el plan para lo que fue dado. Es como el auto que todos han querido tener, y yo a veces no entiendo por qué hay mucha gente que colecciona autos y tiene cientos de autos y nunca los manejan. Ahí están, nunca los manejan, los guardan, no quieren que les pase absolutamente nada. Son autos, pero no son funcionales porque no están cumpliendo su propósito para el cual fueron hechos. No fueron hechos para estar ahí de muestra, no fueron hechos para que fueran admirados, fueron hechos para cumplir una función. Y si la iglesia solamente viene y se reúne y adora a Dios y glorifica a Dios, y crecemos cada uno en la gracia del Señor, pero no hacemos la obra misionera, no somos una iglesia funcional. Así que ese plan es la obra misionera. Déjenme decirles algo respecto al nombre de misión u obra misionera. Como bien dijeron en la presentación, no aparece en las Escrituras. No está en las Escrituras obra misionera o misión o misionero. No está en la Escritura. Pero este es el nombre que nosotros le damos al trabajo integral que la iglesia debe de hacer. La obra misionera es el trabajo integral que la iglesia debe llevar a cabo. Cristo le dijo a sus discípulos cuál era ese trabajo. Vean en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si notan, en este pasaje se delinean tres acciones que se deben de cumplir. Haced discípulos. Y esa es la referencia a lo que llamamos evangelismo. El evangelismo no es dar solamente a conocer, o lo que algunos piensan o dicen, que el evangelismo es ganar las almas. En la mañana explicaba nuestra clase que el evangelismo no es ganar almas. El evangelismo es dar a conocer las buenas nuevas. Quien gana las almas es el Señor. Quien en su gracia misericordiosa quiere darle la salvación, lo hará. Lo que yo hago simplemente es manifestar las buenas nuevas. Así que el evangelismo es proclamar las buenas nuevas. Eso es hacer discípulos en el principio, porque cuando dice id y haced, ¿cómo hago a un discípulo? Pues primero tengo que darle el mensaje de la palabra de Dios. Primero tengo que decirle qué es la salvación, y tengo que decirle quién es el Señor y por qué el Señor es quien ha permitido que tú puedas conocer acerca de esta salvación. Así que entonces el evangelismo es muy importante para iniciar. Pero no solamente es arrancar una decisión acerca de recibir a Cristo. No, noten que el mandato no dice eso. Él dice hacer discípulos. Esto indica que conozcan a Cristo y que aprendan a guardar todo lo que Él ha mandado. Y para ello entonces deben creer en Cristo, luego deben ser bautizados y luego deben estar dentro de una iglesia. Pero aquí el mandato, hay algo que nos falta para que le llamemos obra integral. Miren, una iglesia puede evangelizar, puede hacer discípulos, puede bautizarlos, puede establecerlos en la iglesia, pero ¿qué nos falta para hacer la obra integral que Dios quiere? El plan de Dios para la iglesia es la obra misionera. Si no hacemos la obra misionera, somos una iglesia disfuncional. Porque la funcionalidad de una iglesia está en que lleve a cabo la obra misionera. Ahora, predicamos el evangelio, las personas creen en el Señor, vienen y se bautizan, los establecemos en la iglesia. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? No, ya lo hicimos, lo estamos haciendo. Es más, me atrevo a decir que todos aquí presentes, la gran mayoría, creen en Cristo. Ya fue bautizado y están siendo equipados, ¿o no? Hermanos, ¿qué nos falta? Según el plan del Señor, Mateo 28 dice, Mateo 28 dice, ¿a dónde? Id y haced discípulos a todas las naciones.
¿Qué nos falta, hermanos, en esta iglesia para ser funcional de acuerdo a los planes de Dios? Ahora, lo estamos haciendo en cierta medida, pero tenemos tiempo que ya no lo hacemos completamente. ¿Qué nos falta? Hubo un tiempo que teníamos 7 misioneros en nuestra iglesia, en diferentes partes de la ciudad, de México y en el extranjero. Pero no podemos decir, bueno, ya lo hicimos, Señor. No, esto es continuo, constante. Y si nos hemos ido apagando y hemos ido perdiendo, estamos perdiendo la funcionalidad de esta iglesia, porque solamente estamos viendo gente que se convierte, gente que se bautiza, gente que se enseñada y que se equipada, pero no estamos viendo gente que está saliendo. Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el plan del Señor para la iglesia, para que ésta sea funcional? ¿Para qué Dios quiso congregar a un grupo de personas en una localidad? ¿Por qué simplemente no salvó a cada uno de manera individual y cada uno en su propia casa adore y bendiga a Dios de la manera como quieran y compartan el evangelio? No, porque el propósito era reunirlos para que en la funcionalidad de esta iglesia cumplieran su plan, que era ir a todas las naciones. Ahora, la palabra naciones no necesariamente significa, hermanos, países. Tengamos cuidado con eso. La palabra aquí naciones utilizada no significa necesariamente países, lo incluye. La palabra en realidad dice ir a todas las etnias, que es donde viene la palabra. Ir a todas las etnias, es decir, a todos los grupos raciales. Todos. Esto incluye dentro de nuestro país y fuera de nuestro país. Así que para que haya una funcionalidad como iglesia, debemos cumplir el plan del Señor para esta iglesia. ¿Lo estamos cumpliendo, hermanos? Parcialmente. Parcialmente. Y cuando la iglesia cumple el plan del Señor de manera integral, el mandato del Señor, entonces se da un precioso fruto. Y ese precioso fruto, hermanos, se llama gloria de Dios. Cuando la iglesia cumple integralmente la función como iglesia, se da el precioso fruto de la gloria de Dios. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando la iglesia realmente funciona como debe funcionar, entonces Dios es glorificado. Ese es el precioso fruto, hermanos, que Dios es glorificado. Cuando cumplimos integralmente la obra o el plan de Dios, el mandato de Dios. Ahora, quiero volver a hacer hincapié en esto, porque quizás hay un concepto muy puesto y metido en la mente respecto a la obra misionera, y lo hemos tratado de quitar tantas veces. La obra misionera no es un programa de la iglesia más como el programa de Navidad o como el programa del Día de Madres o el Día del Padre o del Niño. No es un programa más. La obra misionera es la funcionalidad de la iglesia, el propósito de la iglesia. Y para que la obra misionera se cumpla, debe haber un compromiso integral con 3 cosas. Aquí lo tengo, hermanos, en una pancarta que lo puse ahí. ¿Lo pueden en la casa leer? Ayúdenme a leerlos todos juntos. ¿Cuáles son los 3 compromisos que tiene una iglesia de manera funcional? Por favor, léanlo conmigo. Dice: la obra misionera empieza con un verdadero compromiso con el evangelismo. Continúa con el cumplimiento de la gran comisión y culmina con el establecimiento de una nueva iglesia. No hay obra misionera si no se inician nuevas iglesias funcionales. El concepto misión, como he dicho, no aparece en la escritura. Incluso les diría lo siguiente: hasta de alguna manera ha sido más un lastre para la iglesia que una bendición el llamarle misión a un grupo de personas. Porque en ese sentido, cuando le llamamos misión, estamos diciendo que son incapaces de crecer y que son incapaces de proseguir y de continuar a menos que nosotros hagamos algo. Y eso no es así, hermanos, de ninguna manera. Una iglesia se establece cuando esta funcionalmente es autopropagable, es decir, se comienza a esparcir por donde está,
es autosostenible cuando ya no hay necesidad de que nosotros le enviemos para el sostenimiento del pastor, y cuando es autogobernable, cuando ya no podemos meternos o no deberíamos meternos en las funciones y desarrollo de esa iglesia. Así que mientras no haya iglesias de parte de nuestros misioneros, hermanos, realmente no estamos haciendo la obra misionera, ni nuestros misioneros están haciendo la obra misionera. Por eso es sumamente importante que entendamos y comprendamos que nuestros misioneros no pueden ser misioneros por tanto tiempo, 7, 10, 15, 20 años. Ellos ya deberían de cumplir con la labor de establecer una iglesia. Hay iglesias que tienen misiones como un escaparate. Miren, conozco una iglesia, no les voy a decir dónde, que tiene una misión que hace poco celebraron sus 45 años de misión. 45 aniversario de misión. Y ahí va la iglesia a gozarse con su misión, porque tiene 45 años de misión. Imagínense, por favor, hermanos. ¿Están haciendo la obra misionera? ¿Esos misioneros están haciendo la obra misionera? No. Nuestros misioneros, para decir que están haciendo la obra misionera, están en camino a tener una nueva iglesia, funcional, haciendo lo mismo. Y cuando esto sucede, Dios es glorificado, porque se cumple su plan, porque una iglesia cumplió el plan, llevó a cabo el evangelismo, los discipuló, los preparó, los envió y comenzaron otra iglesia, porque ese es el plan del Señor. Así que, hermanos, si nuestra iglesia no lleva a cabo este plan, no somos una iglesia funcional. El trabajo integral de la obra o del plan del Señor se llama obra misionera. Y la obra misionera es entonces la implementación del plan del Señor. ¿Qué es la obra misionera? La implementación del plan del Señor. Por eso, le he dicho que esta mañana veremos de manera muy breve la implementación del plan del Señor, que es misiones. Así que en este trabajo integral que llevamos a cabo como iglesia en la obra misionera, queremos ver, oramos a Dios y pedimos a Dios que nuestros misioneros puedan cumplir ese trabajo. Y es sumamente importante entender que la obra misionera no es más que la implementación del plan del Señor para dar a conocer la obra redentora de Cristo a fin de que su nombre sea glorificado. Y es precisamente que Cristo llevó a cabo la redención de todos aquellos que habían de creer en Él. Esto es la iglesia. El plan redentor del Señor es dar su vida por su iglesia. Miren, es sumamente importante entender esto. Cristo entregó su vida por su iglesia y por sus ovejas. En Efesios 5, 25, 27 dice que Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, Cristo dijo que Él entregó su vida por su iglesia, pero también dijo lo siguiente, que había algunas ovejas que no eran del redil, es decir, de Israel, y que tenía que ir a buscar a esas ovejas para que fueran también de su redil. En Juan 10:26 dice lo siguiente, 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Bueno, hay otro, dice, versículo 27, no sé si viene en el 27, donde dice, hay otras ovejas que no son de este redil, a ellas también tengo que ir. No está en el 27, pero dice también, tengo que ir a esas ovejas. Ahora, Cristo dio su vida por sus ovejas. Y luego dice que hay unas ovejas que no son de su redil, es decir, del pueblo de Israel, y tenía que ir a buscarlas. ¿En dónde estaban esas ovejas? Esparcidas por todo el mundo, y había que ir a buscarlas. Ese es el trabajo de evangelismo, ir y buscar esas ovejas. Ese es el trabajo que Dios le dio a la iglesia, que fueran a buscar esas ovejas. Miren, hermanos, de manera muy sencilla y resumida, Cristo entregó su vida por sus ovejas, pero
No todas sus ovejas eran del redil de Israel, sino que había ovejas esparcidas por todo el mundo. Así que el plan del Señor es ir a buscar aquellas ovejas. ¿Y a quién le dio el trabajo de buscar aquellas ovejas? ¿A quién, hermanos? A la iglesia. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que el plan del Señor, la implementación del plan del Señor se llama misiones. ¿Por qué se llama misiones? Porque el plan del Señor era precisamente la redención de su iglesia, de sus ovejas, pero no todas estaban juntas. Muchas estaban esparcidas por todos lados. Y entonces el Señor dijo, voy por aquellas ovejas, pero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Así que, ¿cómo se llama la implementación del plan del Señor? Misiones. La obra misionera es la búsqueda de las ovejas del Señor en todas partes. Eso es misiones. La búsqueda del Señor, de las ovejas del Señor en todas partes. Ahora, para culminar esta breve introducción, hermanos, respecto a este asunto, aquellas ovejas que están en todas partes del mundo son de todas las naciones o etnias, de todas las lenguas, de todos los estratos, de todas las posiciones políticas o sociales, y para ello necesitamos misioneros, gente de nuestra iglesia que cumpla el plan del Señor en buscar aquellas ovejas. El Señor Jesucristo estableció claramente ese mandato de ser testigos, sin lo cual el papel de la iglesia, si no lo cumple, se verá reducido a un simple grupo cualquiera, pero no a una iglesia del Señor. Nosotros no deberíamos ignorar, no debemos posponer, tampoco deberíamos, hermanos, implementar a medias. No deberíamos bajar nuestra vista, ni tampoco reducir nuestros recursos. No deberíamos cerrar nuestras bolsas, no deberíamos dejar de orar y no deberíamos dejar de decir, Señor, quizás sea yo el que tú quieres que vaya y cumpla el plan tuyo de la Iglesia Bautista Juarense. En este mandato del Señor, en Hechos 1:8, vemos tres cosas que deben de hacerse para implementar correctamente la obra misionera, sin lo cual no podemos hacer. Si vamos a implementar el plan del Señor, que se llama la obra misionera, entonces el Señor nos lo ordenó claramente cómo deberíamos de hacerlo. No es como podamos, no es como querramos, es como el Señor dice. Vuelvan a leer versículo 8, ¿cómo debemos implementar el plan del Señor, que es la obra misionera? Versículo 8, por favor, hermanos, lean conmigo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vamos a implementar el plan del Señor, entonces debemos hacerlo de manera correcta. Implementar, hermanos, significa hacer todo lo necesario para que algo se ponga a andar o se eche a andar. Hacer todo lo necesario y lo requerido para que algo comience a funcionar. Y si nosotros vamos a implementar el plan del Señor, que es la obra misionera, entonces hay que hacerlo como Dios y como Cristo dijo que debería hacerse. En primer lugar, Él dijo que deberíamos cumplir el plan del Señor en el entorno geográfico de influencia de nuestra iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén. Cristo le dijo a la iglesia de Jerusalén que deberían ser testigos en Jerusalén. Es decir, la iglesia debería crecer con la gente que se adhiere a la iglesia en la misma localidad donde está la iglesia. La iglesia de Jerusalén creció de manera grandiosa, como podemos verlo en los siguientes capítulos de Hechos. El desarrollo de la iglesia fue grandioso. Comenzaron con 12, luego 70, luego 120, luego 3120 y luego después una multitud de personas que ya no podían contar, de todos los estratos sociales, de todas las posiciones, sacerdotes y aún gobernantes creían en el Señor. El plan del Señor se debe implementar de la manera que es así. La iglesia necesita crecer y agrandarse a través de buscar gente en su propio entorno
geográfico. El desarrollo, hermanos, de la iglesia local, tanto en madurez como en número, es fundamental para la implementación del plan misionero. Si una iglesia no crece y no es grande, no puede cumplir con la segunda acción de la implementación. Déjame decirle lo siguiente, hermanos, no estoy propugnando por las mega iglesias, no estoy diciendo que debamos tener una mega iglesia, pero esta iglesia debería de crecer y crecer más cada vez más, no reducirse. Nos hemos visto reducidos, ciertamente, pero para que la iglesia pueda cumplir con la obra misionera, debe crecer más. ¿No creen más? ¿Por qué debe crecer más? ¿Por qué debería de crecer más esta iglesia? Bueno, porque esa es la segunda parte de la implementación. No solamente debe crecer en el entorno geográfico de la iglesia, sino que ahora, para poder cumplir el plan del Señor de ir y llevar el evangelio fuera del entorno geográfico de la influencia de la iglesia, entonces la iglesia debe tener los medios, la forma y los recursos para hacerlo. Cristo dijo que deberían también ser testigos, ¿en dónde? Aparte de Jerusalén, en toda Judea, que era la región donde se encontraba Jerusalén, en Samaria, que era el entorno más inmediato fuera del dominio político y geográfico como nación. Así que deberían de ir fuera de su influencia geográfica, pero para ir fuera de la influencia geográfica se necesitan recursos para ello. A los que vamos a mandar hay que darles para que vayan. No podemos decirles sencillamente que Dios los acompañe, oramos por ustedes, Dios les bendiga, y como alguien dijo a una ocasión, que así le hicieron con él, cuando lo llevaron a cierto lugar, lo dejaron ahí y le dijeron así: Dios te bendiga, ya ahí te las arreglas como puedas. Qué triste, pero no es la manera como Dios quiere que funcionemos. No puede ser así. Para ser testigos, aparte de Jerusalén, ahora en Judea y en Samaria, necesitamos crecer y tener suficientes recursos. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy, en este momento, una familia de nuestra iglesia dijera: estamos siendo llamados a la obra misionera? Una familia de nuestra iglesia dijera: estamos siendo llamados a la obra misionera, ¿tenemos la capacidad para sostenerles? ¿Para enviarles? ¿Tendríamos tal capacidad? Algunos dirían aquí muy animados: vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo, levantemos ahorita una promesa de fe, y luego al mes después, y 2 meses, y 3 meses después, y 3 años después, seguiríamos. Así que la implementación del plan misionero es comenzar a hacer influencia dentro de nuestra área geográfica, luego ser influencia fuera de nuestra área geográfica, y tercero, la obra misionera debe hacerse siempre con el mayor esfuerzo posible y a cualquier costo. Cristo dijo que deberíamos ser testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y luego acaba, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Rubén, tú eres profesor de geografía, ¿cuál será nuestro último lugar de la tierra? Desde donde estamos nosotros, o lo que está al lado opuesto de nosotros. Diametralmente opuesto, lo más extenso posible, lo más lejano posible, hasta lo último de la tierra. Eso requiere un esfuerzo tremendo, no solamente para los que van, sino para aquellos que les van a sostener. Hace algunos años, dentro de nuestras iglesias, se levantó un hombre que dijo: yo voy a ir a Medio Oriente. Nadie había salido del entorno de América. Luego algunos a Europa, pero dijo: voy al Medio Oriente, donde nadie quiere ir. La obra misionera, hermanos, debe hacerse siempre con el mayor esfuerzo posible, a cualquier costo, hasta lo último de la tierra. El asunto aquí no es cómo podemos ser testigos. Miren, hermanos, el asunto no es cómo podemos ser testigos. Somos testigos de hecho, ya lo somos. La palabra seréis, cuando dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Seréis testigos
No es un imperativo como el Mateo 28 cuando dice id y haced discípulos. Ese es un imperativo, una orden. No, aquí no es un imperativo. Aquí está en el modo indicativo. Es decir, me seréis, el verbo está en modo indicativo diciéndonos qué es lo que ya somos. No es lo que quiero que ustedes sean. Dios dice, no, yo no junté a una iglesia ni te salvé para ver si puedes hacerlo. Eres una iglesia y por tanto eres testigo. Ya eres testigo mío. ¿En dónde? En Jerusalén. Hay que implementarlo. En Judea, en Samaria, pero al último, esfuérzate porque no has cumplido todo hasta lo último de la tierra. Así que está diciéndoles, ustedes ya son testigos. Solo tienen que aprender a hacerlo de acuerdo con la implementación que he diseñado. Y es mediante la obra misionera. Así que, hermanos, la iglesia de Jerusalén ya tenía un plan y un diseño. Su Señor muerto apareció resucitado y les estaba dando órdenes y planes de cumplir, pero aún faltaban dos cosas por resolver para que esta iglesia pudiera ser funcional. Faltaba la venida del Espíritu Santo que los capacitaría y faltaba un elemento humano, y por elemento humano me refiero a una persona. Faltaba una persona necesaria para que la iglesia fuera funcional. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Una persona para que la iglesia fuera funcional? Pues así era. Y lo vamos a ver los próximos domingos. Vamos a orar, por favor. Padre, agradecemos la tremenda bendición que nos has dado de ser parte de una iglesia, pero quisiéramos ser una iglesia, Señor, funcional. Una iglesia que funcione de acuerdo al plan que tú diseñaste, de ser testigos en su Jerusalén y en ese aumento y decisión en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que nos permitas desarrollarnos como una iglesia funcional. Y permítenos, Dios, hacer que este trabajo, Señor, te honre, te glorifique y traiga fruto para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.